Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os venís conmigo al concurso de Doma Clásica Nacional 2 estrellas en Caballerizas Reales de Córdoba y además vamos a hablar sobre algunos detalles y contaros algunas cosas sobre la boda y también sobre una nueva colaboración con Hípica Magazine. Así que si te interesa quédate porque ¡empezamos! Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog y ya voy camino de Caballerizas Reales de Córdoba para ver el concurso de Doma Clásica Nacional de 2 estrellas. El concurso comenzó ayer pero no pude venir, tenía muchísimo trabajo y no pude asistir, así que hoy no me lo pierdo aunque sea un ratito, porque además van jinetes que quiero ver, ya luego os iré contando. Y luego cuando llegue a casa os quiero enseñar la revista Hípica. Lo siento si me notáis la voz un poco mal, pero es que me encuentro regular. Tengo la garganta como súper inflamada. Y no sé qué es. Pero bueno, lo siento si me notáis la voz, lo demás estoy súper bien. Y bueno, luego cuando llegue a casa os tengo que enseñar la revista Hípica, Hípica Magazine, porque ya os conté por Instagram que tenía una sorpresa y es que voy a colaborar con ellos. Ya la que os voy a enseñar, ya he hecho el primer artículo y colaboro con una sección que se llama Biología Equina, así que cada número vaya a tener un artículo mío y ya luego lo voy a enseñar y voy a contar un poquito más. Así que voy ahora para desayunar con Fernando, que he quedado con él, voy a tomar algo rápido ya de camino a Caballerizas Reales. Y bueno, a ver qué tal la mañana. Por cierto, tengo que contar un montón de cositas de la boda también, madre mía. Ya habéis visto la que lió Fernando en redes sociales, ha salido en todos los periódicos con su llegada a la iglesia tan peculiar y tan reivindicativa. Pero bueno, la verdad que bueno, tengo que contar un montón. A ver si esta tarde ya tranquilamente en casa os enseño la revista y os cuento detalles. Y nada, voy a ver si encuentro a Fernando y desayuno y vamos para el concurso. Desayuno listo y me he tomado solo un té porque esta mañana ya me había tomado algo en casa, pero necesitaba un té a ver si me espabilo un poco. Y nada, ya voy para Caballerizas Reales. Ya habéis visto algunos de concursos ya aquí en Caballerizas Reales de Córdoba, porque en Córdoba es un sitio muy común donde se celebran muchísimos concursos, está Cabalcor, y ahora ya mismo en una semanita empieza Cabalcor, la feria ecuestre, la feria del caballo, y se celebra aquí en Córdoba. Y ya habéis visto en otros vídeos, ahora os lo enseñaré también, las Caballerizas Reales de Córdoba, que la verdad es que son espectaculares. Se construyeron en 1570 por orden de Felipe II, con la idea de criar en ellas el caballo pura raza español, lo que ha dado origen al caballo andaluz. Y es un edificio emblemático y es súper bonito y me encanta porque me parece un entorno precioso para celebrar y correr allí concursos y más de Doma Clásica. Así que nada, que estaba esperando el semáforo y voy ya para allá. Ahora mismo se está corriendo la final de 7 años, corren 2 jinetes, pero no sé si me va a dar tiempo a llegar a ver esa o ya a la de 5 años porque se corría primero la de 7 años y luego la de 5 años. Así que vamos para allá y a ver, creo que la pista es pista descubierta, no estaba cubierta y bueno, a ver qué tal. La verdad es que Córdoba es una ciudad preciosa, sobre todo el casco antiguo. Tiene mucha historia. No sé si conocéis mi ciudad, pero tenéis que venir a verla si aún no la habéis hecho. Pero no vengáis en verano, por favor, porque madre mía, el calor que hace aquí en verano. Ahora ya empieza este tiempo que apetece mucho más salir a la calle. Justo en la puerta de Caballerizas está el barrio de San Basilio, que tenéis que venir a visitarlo, sobre todo en mayo, porque ahí está la tradición de los patios en el mayo cordobés y se llena todo de flores. Y este barrio es uno de los más típicos de visitar y uno de los que tiene los patios de flores y los patios de vecinos más famosos. Así que ya sabéis, barrio de San Basilio. Y nada, ya estoy aquí en la puerta. Vamos a entrar. Ya estamos por aquí
Ya estamos por aquí, está la pista de calentamiento y por ahí está Javi Higuera. Y creo que el caballo ese es Bombastic, que sale ahora en 5 años. Y por aquí está Juan de Dios. Acaba de empezar la prueba de 5 años. Y tenemos aquí a una yeguita, Europa, pura raza española. Y la monta José Crespín. Y es de la yeguada Torre Hermosa. Esta es la prueba de 5 años, como os he dicho, y en ella participaban 8 caballos. El que ha quedado en primer lugar y en tercer lugar, ambos eran de la yeguada Cuevas Bajas, montados por Javier Higuera. Bombastic en primer lugar y Director's Cut en tercer lugar, que es el caballo de capa alazana hannoveriano, que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y en segundo lugar ha quedado Marina Romero con Jabal Quinto. La siguiente prueba era la de Gran Premio especial, y aquí tenemos a Juan de Dios con Yelmo, el caballo Yelmo Azores de la yeguada de Azores, y es un pura raza español de capa torda, como veis, del año 2012. Él quedaba en primer lugar con un 68,44%. El segundo caballo era Jareño de Povedano, que cogía una nota de 65,35. También lo montaba Juan de Dios. Y en tercer lugar, el último jinete que participaba era Rafael López Aguilar, Rafo, mi antiguo entrenador, y montaba un caballo de la yeguada Alborán, Manzanillo Alborán, también español. Aquí podéis ver a Rafo calentando ya justo antes de entrar en pista con Manzanillo Alborán. Y este caballo, como veis, es muy peculiar porque es de capa torda, pero tiene despigmentada la parte de los hollares de alrededor de la boca y también del ojo, lo que hace que sea un caballo bastante llamativo. Y allí al fondo tenemos a Juan de Dios con Yelmo Azores terminando su prueba. Rafo, la verdad es que lo hizo súper bien. Mirad esta serie de cambios al tranco. Me encanta ver montar a Rafo porque es como muy perfeccionista y hace todo muy limpio. Los cambios de ejercicio súper limpios y las ayudas también de manera muy disimulada. Ahora ya era el turno de la última prueba, la intermedia 1, y tenía especial interés en ver esta prueba, sobre todo a varios de los jinetes que salían. Juan de Dios volvía a repetir con distintos caballos, como Bedules, con el que ha quedado tercero, o un pura raza español, macho y tordo, y sobre todo quería ver a Claudio Castilla Ruiz, que ahora lo veréis también, y él ha quedado en primera posición con un 68,67%, y la verdad es que
me encanta porque me encanta ver a Claudio montar también, me parece que es un jinete de 10 y también hace todos los ejercicios siempre súper limpios y yo creo que es ahora mismo uno de los jinetes que más me gusta ver aquí en Andalucía. Y luego también quería ver a María Teresa Ortiz Carpintero, pero ya no la he podido ver porque me tenía que ir. Y esta mujer también me encanta cómo monta y llevaba un caballo de la yeguada Miura. Y el caballo, que no lo he dicho, el caballo de Claudio era de la yeguada Senillosa. Y creo que, aunque en la ficha ponía que el caballo con el que competía Claudio era Flecha de Morán, pero creo que no, porque ese caballo es de capa alazana y en este caso es de capa negra. Y yo creo que este caballo es el caballo J. das Figueiras. Y la verdad es que es espectacular. Yo es que tengo debilidad por los caballos de capa negra, ya sabéis. Pero la verdad es que es una maravilla verlos montar. A mí me encantan como binomio. Mira, estas son las caballerizas. Ya la habéis visto en otros vídeos, pero es que no me canso de verla, me parecen impresionantes. Imaginaros tener aquí a vuestro caballo, o sea, brutal, ¿eh? Hola. Mirad, os voy a enseñar la pista cubierta, que es esta de aquí. Es súper bonita. Bueno, pues mañanita terminada, ya me voy para comer. Nada, voy a salir de caballeriza, que estoy todavía por aquí. Ya he ido comentando todo con voz en off y voy a salir y ahora os cuento más. Bueno, pues nada, ya estoy fuera. Ya habéis visto, la verdad que ha estado súper bien. Pero ya un poco tarde, lo que pasa es que quería terminar de ver a Claudio Castilla, que la verdad que lo ha hecho súper bien. Me ha encantado, que ha participado en la repre intermedia 1 y nada, y yo me voy ya. Me encanta venir a ver concursos de doma clásica. Lo disfruto muchísimo porque además, siempre lo digo, o sea, viendo es como más aprende, tanto de los aciertos como de los errores, porque, no sé, me ha sorprendido, pero he visto como muchos fallos en muchas de las pruebas, en muchas de las repris que han corrido algunos jinetes, pero de eso también se aprende. Y por eso me gusta tanto ver concursos y creo que es tan importante, porque al final no es solo montar, también hay que no solo ver concursos, sino después también estudiar libros, formarte, porque aparte de hacer un trabajo a caballo, el trabajo pie a tierra es casi más importante. Ya estoy por casa, chicos, acabo de llegar, me he parado en el Corte Inglés porque quería comprar, ahora os lo enseño, unas cositas para el reinicio de curso, como yo le llamo, la vuelta al trabajo, a la rutina, a la organización y quería comprar un par de cosillas y ahora os las voy a enseñar.
Y luego voy a enseñar también ahora mismo, que la tengo por aquí, lo que os he comentado esta mañana, la revista Hípica Magazine. Y nada, voy a enseñarosla, le voy a dar la vuelta a la cámara y os cuento un poquito mejor. Vale, pues estas son las 4 cositas que me he cogido. Son estas 4 carpetas que tienen aquí, se abren con velcro. Y me las he cogido en 4 colores porque yo organizo las cosas por temáticas, tanto en nivel digital como a nivel físico, en papel. Y estas me vienen súper bien porque cada una la dedico para una cosa. Por ejemplo, el azul la dedico para la empresa, la rosa para el canal de YouTube y redes sociales. Y bueno, así cada una pues va teniendo su temática y cada temática va teniendo su color. Y me resulta mucho más fácil a la hora de organizar si tengo algún papel suelto. Por ejemplo, en esta, por ejemplo, de la empresa me viene genial porque aunque yo tengo todo digital, pero luego las facturas que voy recibiendo en el día a día, tal, y bueno, todos los papeles o una reunión o cualquier cosa, pues lo voy metiendo aquí. Y luego cuando llego a casa lo ordeno, o bien cuando necesito llevar algo a algún sitio, pues si es de la empresa lo llevo en esta, en fin. Que así me organizo mucho mejor. Y sí que quería tener esto para no tener ningún papel suelto, porque aunque estoy tratando de eliminar todo el papel, pero siempre algo queda. Así que nada, me he cogido esto, me han costado súper económicas, vamos, creo que no llegaba al euro cada una, así que genial. Y bueno, ya una vez enseñado esto, pasamos a lo más importante, la revista Hípica Magazine. Esta es una revista bimensual, o sea, se publica cada 2 meses, cada mes sí, mes no. Se vende solo presencial en Cataluña, pero te la pueden enviar a cualquier parte de España. Y es una revista súper completa. Bueno, esta en concreto tiene artículos muy interesantes y yo he colaborado con ella por primera vez en este número, y a partir de ahora podéis encontrar artículo mío en todas las ediciones. Así que en este caso, mirad, es que ya os digo, está chulísima. En este caso yo colaboro con una sección, con mi sección Biología Equina, y me parece que es una manera, me hace muy feliz porque es una manera muy especial de unir biología y caballos. Así que aquí tenéis mi sección y la vais a ver en todos los números. Y en este caso os hablo sobre curiosidades del caballo. Y el siguiente número ya tengo preparado, listo y enviado el artículo, y creo que va a ser muy interesante porque es sobre un acto que hacen todos los caballos, que seguro que habéis visto hacer vosotros, tengáis o no caballo. Y bueno, explicar un poquito a nivel biológico en qué consiste y de qué se trata, para que también lo podáis entender y que no solo veamos al caballo como una herramienta o como un medio, un deporte, sino que aprendamos a verlo como el animal que realmente es, porque es un animal muy especial, tiene unas características muy bonitas, muy especiales, y yo creo que conocerlo, además de entenderlo mejor, nos va a permitir avanzar mucho más en la disciplina que estamos haciendo, porque al final conocer la biología de tu animal pues te va a permitir poder detectar antes cualquier tipo de anomalía, o poder hacer cosas que sabes que a él por su biología le van a ir bien. Así que bueno, pues ya os digo, a partir de ahora me vais a encontrar en Hípica Magazine cada edición. Decidme si conocéis esta revista, si vosotros la leéis. Y bueno, y contadme si habéis leído el artículo, contadme abajo, por favor, en comentarios qué os ha parecido, y si os apetece que hable de algún tema en concreto relacionado con biología equina, pues dejádmelo abajo, porque me encantará hacer temáticas que realmente os interesen a vosotros también. Bueno, chicos, y antes de cerrar el blog, también quería contaros, como he dicho al principio, algunos detalles de la boda. Y bueno, la verdad es que no he subido muchas fotos a Instagram, pero cuando veáis este vídeo ya habré subido algunas, y tengo intención de ir subiendo algunas, aunque tampoco quiero saturaros por allí. Ya sabéis que siempre os dejo en la cajita de descripción mi cuenta de Instagram. Y sí que quería contaros algunas cositas, porque la verdad, bueno, sentarme aquí con vosotros a charlar un poquito, y la verdad es que lo pasamos súper bien. Fue un día muy especial y yo creo que fue mucho mejor incluso de lo que había imaginado, o sea que fue mágico. Y el hecho de estar con toda tu familia, con todos tus amigos, con toda la gente a la que quieres a tu alrededor,
y con toda la gente a la que quiere tu pareja alrededor, pues hace que sea un día muy especial. Y yo creo que, aunque después os voy a compartir todo, como digo, por Instagram, pero una de las cosas buenas que hice ese día fue levantarme y no mirar el móvil, dejarlo guardado en un cajón y disfrutar del día de manera consciente, porque al final muchas veces pasamos tanto tiempo consumiendo redes sociales que se nos olvida vivir en el presente, vivir en el día a día, y eso es algo que yo creo que hago bien, trato de hacerlo de manera consciente y vivir cada día de manera consciente, y por eso tenía muy claro que el día de la boda quería dejar el móvil y no tenerlo al lado, no estar pendiente de quién lo tenía, de estar... no sé, quería vivir el día desde el inicio hasta el final. Y la mayoría ya lo sabéis, si me seguís por Instagram ya lo habéis visto, pero bueno, Fernando entró en tractor a la placita, a la puerta de la iglesia, llegó allí en tractor, nadie lo sabía, y fue una sorpresa para todos los invitados. Y fue un acto muy especial, tanto para él como para mí, ya que, bueno, al final la agricultura y el medio ambiente es algo muy importante para los dos, y fue un acto reivindicativo que no podía no podía haberse dado en otro día mejor. Y además coincidiendo con que esta semana ha tenido lugar la reunión de ministros europeos sobre agricultura. Así que bueno, me parece que es una manera de reivindicar la importancia del campo, la importancia del sector agrícola en España y de la agricultura en esta zona. Y bueno, la verdad que no esperábamos que tuviera tanta repercusión, pero bueno, ha salido en todos los medios e incluso en la televisión. Ha quedado como anécdota porque al final, bueno, ha sido algo puntual, algo que no esperábamos, y creo que le ha dado ese punto, toque final a la boda, así que... Y luego yo entré a la iglesia en coche de caballos frisones, porque no podía ser de otra manera. Ya sabéis que los frisones para mí son un animal, una raza muy especial. Y entré en coche de caballos frisones, y ya luego nos fuimos los dos en el coche de caballos, y también fue un momento muy especial para mí. No solo por el hecho de ir en coche de caballos, sino al final pues por todo lo que representa, ¿no? Porque representa y significa muchísimo para mí, muchísimo más de lo que os imagináis. Y creo que no había mejor día también para hacerlo así. Mi ramo era de girasoles por muchos motivos, entre ellos un nexo de unión entre la agricultura y la naturaleza, y también porque los girasoles, iba a decir que es una flor, pero los girasoles no son una flor, son muchas flores, es una inflorescencia, y es una planta muy especial porque por el significado que tiene. Al final, desde que sale el sol hasta que se pone, va siguiéndolo, y eso me parece que era un símil muy bonito para reflejar en el día de mi boda, el que al final el girasol siempre busca el sol, siempre busca la salida, que debemos mirar siempre hacia el final del túnel, ir buscando siempre lo positivo, ir siempre fijándonos en la luz, ir siguiendo la luz, y creo que, bueno, pues significan también mucho para mí, y por eso lo escogimos para ese día. Si oí algo es que está Curro por ahí fuera, y bueno, eso, quería contároslo. La verdad que luego el convite todo fue al aire libre en el campo y lo disfrutamos muchísimo, así que bueno, como digo, ya iréis viendo un montón de fotos en Instagram. Y sí que os quiero enseñar una cosita que nos dieron a la salida de la iglesia, que a ver si alguno sabe lo que es. Vale, son herraduras, pero me refiero que no sé si alguno de vosotros sabe por qué se da esto a la salida de la iglesia. Pues bien, tengo esta por aquí, y luego tengo también esta otra, que es de pony. No sé si podéis ver el tamaño. Esta es de pony, es real de pony. Y estos son una tradición típica que se hace en Inglaterra, y es que tenemos algunas parejas de amigos ingleses que vinieron a nuestra boda, y es algo muy típico de allí, que se da cuando los novios salen de la iglesia, como símbolo o de suerte, o para desearles suerte en esta nueva etapa de la vida. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque, no sé, al final creo que en la vida todo está ordenado de alguna manera, no sé, al final parece una tontería, pero esta tradición que esté relacionada también con el caballo, con la herradura, con la suerte, pues
para mí tiene un significado muy bonito y estoy muy agradecida también a estos amigos que nos dieron la sorpresa, porque de esto o sea, sabía que existía esa tradición, pero no esperábamos que nos fueran a regalar la herradura. Además, ellos saben lo importante que son para mí los caballos también. Y bueno, creo que fue un detalle precioso y también estoy muy agradecida. Y estoy muy agradecida por todos los invitados que vinieron, que quisieron pasar ese día con nosotros. Y también estoy muy agradecida a todos los profesionales que ayudaron y que hicieron con su trabajo que la boda fuera bien y que todo saliera perfecto, porque es que no puedo poner ni un solo pero. Y creo que es algo que hay también que valorar mucho, que al final cuando todos ponen de su parte, cuando todos hacen su trabajo bien, pues las cosas salen. Y realmente estoy muy agradecida a todos, o sea, tanto a la maquilladora Sofía, a Manuel el fotógrafo, a Inma la wedding del catering, y bueno, y a otros tanto, a Pepín que me llevó con los caballos, y a Marcos que nos dejó el tractor, y bueno, a un montón de gente que ya iré mencionando por Instagram. Y como digo, allí iré compartiendo también sus perfiles, pues por si alguna está interesada. Pues tampoco quiero hablar aquí mucho más de la boda, porque al final pues mi canal no va de boda. Pero bueno, si alguna tiene una duda, si alguna se va a casar y quiere hacerme alguna pregunta. Y a María José, la chica de las flores, que ya viste, y el ramo era precioso. Así que nada más, si alguna tiene una duda o quiere escribirme por Instagram, podemos charlar tranquilamente. Y nada, voy a cerrar aquí ya el vlog. Espero que os haya gustado. Ha sido, no sé cómo quedará de largo, pero creo que ha sido bastante variado. Y decidme, por favor, si habéis leído mi artículo de Hípica Magazine, si os ha gustado. Y bueno, me encanta que me etiquetéis, que me comentéis, que hablemos tanto por aquí, por comentarios, como por Instagram. Y nada, nos vemos la semana que viene, que además con un vídeo muy especial. Así que hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao!